Bienvenidos y bienvenidas a nuestra masterclass semanal con Jan Prado, especialista en hábitos, productividad personal y liderazgo, y estoy aquí precisamente para acompañarte en ese proceso o en ese camino, ¿sí?, de desarrollo tanto personal como profesional. En la clase de hoy o en esta oportunidad, recordemos que en este mes de junio estamos hablando sobre el tema de creencias y cada semana estamos profundizando en esto de las creencias. La semana pasada vimos como una introducción al respecto de las creencias. Hoy vamos a entrarnos un poco más al sistema de creencias, que es lo que normalmente opera dentro de nosotros, especialmente a nivel subconsciente, y que de ahí depende la forma en cómo nosotros vemos el mundo, nos vemos a nosotros mismos y también nos comportamos o nos desempeñamos en los diferentes ámbitos o roles de nuestra vida. ¿Listo? ¿Cuáles son las ideas centrales que voy a estarles compartiendo en esta clase? Tiene que ver con tres. La primera de ellas es: ¿qué es lo que nos dicen a nosotros las creencias acerca del mundo en general y sobre nosotros mismos? ¿Listo? Luego vamos a estar revisando también cómo es que se forman las creencias en nuestra mente, porque eso es un proceso que lo vamos nosotros desarrollando desde el momento mismo de la gestación hasta el momento de nuestra muerte. De hecho, les digo, se habla o se dice que nuestro sistema de creencias en particular es un sistema vivo y dinámico. ¿Por qué? Porque constantemente estamos integrando nuevas creencias, y también si llegamos a procesos de conciencia, pues podemos de manera consciente, valga la redundancia, transformar algunas creencias que quizás en este momento de nuestra vida ya no nos están siendo útiles, ¿vale? Y finalmente, vamos a estar viendo cuál es la tipología de las creencias al respecto de un modelo que tiene que ver con el modelo PSM. Ya sabemos que en la clase anterior vimos los dos grandes grupos de creencias, como lo son, las tienen que ver con las limitantes y las potenciadoras. Ahora vamos a integrar esas limitantes y potenciadoras a este modelo PSM, que es bastante interesante y que voy a estarles compartiendo en el día de hoy, ¿vale? Así que dicho esto, vamos a arrancar con nuestro primer punto de qué nos dicen a nosotros las creencias sobre el mundo. Y para ello necesitamos hacer un recorderis acerca de qué, de las creencias. ¿Y qué son esto de las creencias? No son más ni menos que conceptos o ideas que organizan la percepción de partes del mundo que nosotros vamos recibiendo o de su totalidad. Y no propiamente estas ideas o estas percepciones son racionales. Y muchas veces ni siquiera tenemos que percibirlas con los sentidos. ¿Por qué? Porque como nos la hemos repetido o nos las han repetido una y otra vez, pues ya de hecho están integradas en nuestro ser. ¿Listo? Las creencias, también es importante recordar que se presentan en nosotros, en nuestra mente, ¿a través de qué? De frases cortas, pero contundentes, y que actúan de alguna manera como leyes, como normas, como instrumentos que rigen nuestra vida. Más, estas frases cortas, declaraciones o afirmaciones, como las querramos llamar, dicen dos grandes cosas en particular. ¿Cuáles son esas dos cosas que dicen las creencias? Por un lado, cómo es el mundo en el que estamos, cómo es el mundo el que vivimos, cómo es el mundo en donde nos encontramos. ¿Listo? Por un lado. Y por el otro también nos van mencionando las creencias, cómo debemos ser o qué deberíamos hacer o cómo deberíamos comportarnos. ¿Cómo así? Miremoslo a manera de más específica con unos ejemplos. ¿Listo? Con respecto a de cómo es el mundo en el que estamos, prácticamente estas frases, estas declaraciones o estas creencias, ¿cierto? Nos da información y afirma que el mundo es de esta manera o de esta otra manera, de acuerdo a la cabecita, ¿cierto? En donde se encuentre, porque recordemos que si bien es cierto, hay creencias muy comunes, cada persona es dueña de su propio sistema de creencias, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Porque esta persona ha vivido diferentes experiencias e interpreta el mundo de diferentes maneras. ¿A través de qué? A través de, o conforme a qué, más bien, conforme a su personalidad, conforme a su entorno, conforme a su educación, conforme a sus experiencias, etcétera, etcétera. Para poner algún ejemplo de esto, de cómo es el mundo en que nos rodea, en el que estamos o en el que nos desenvolvemos. Digamos que algunos ejemplos de esas afirmaciones o de esas creencias podría ser como que todas las mujeres son competitivas y malas, o también todos los hombres son competitivos y malos, o también frases como esta de que todos los hombres son iguales, o también todas las mujeres son iguales. O sea, de alguna manera nos generaliza y nos da una pauta de cómo es el mundo en el que nos encontramos. Ya, pero esas creencias las creamos nosotros de manera consciente. Si esa es una pregunta que te tienes, te voy a invitar a que te la tengas por un momentico más, porque eso lo vamos a ver en el siguiente punto, de cómo es que se van formando nuestras creencias, en dónde, en nuestra mente, ¿vale? Ahora,
Para poner un ejemplo al respecto de las frases o creencias del cómo deberíamos ser y hacer, pues podríamos decir algo como, por ejemplo, es que tú tienes que ser profesional y estudiar una carrera profesional o una carrera universitaria, y más aún, tienes que haberte graduado antes de tal edad, ¿cierto? O frases como, por ejemplo, es que tengo que tener cierta cantidad de dinero en mi cuenta bancaria antes de cumplir los 35, 40 años. ¿Y quién te dice eso? Lo podrás leer en diferentes entornos o quizás son frases que has escuchado en tu misma familia. O esa creencia que te autoimpones, quizás tú mismo, tú misma, es que tengo que tener mi propio carro hasta que cumpla tantos años o cuando cumpla X edad tengo que tener casa, carro y beca, ¿sí o no? O la frase esta del tengo que casarme y tener hijos. Es como de alguna manera como el modelo que nos han ido vendiendo, que nos ha ido vendiendo ¿quién? El entorno, para no poner una persona o un grupo en particular. ¿Listo? Así que recordemos, las creencias básicamente son todas estas ideas, todas estas frases que conviven en nuestra mente y que nos muestran estas dos grandes verdades acerca del mundo en el que estamos y del cómo deberíamos ser nosotros mismos y cómo deberíamos comportarnos o el que deberíamos hacer. Si lo lleváramos de alguna manera metafórica, podríamos decir que las creencias son nada más ni menos que como unas gafas que nosotros nos ponemos y a través del cual nosotros vemos el mundo y nos indican el cómo deberíamos vernos o movernos en la vida en particular. ¿Listo? Así que ya para irnos adentrando, después de haber hecho este recordatorio acerca de las creencias propiamente, ¿sí? Si quieres ver un poquitico más al respecto de esto, pues te invito a que veas la clase anterior, la clase número 34. Ahí está un poco más en profundidad al respecto de todo esto de las creencias. Sin embargo, ya entrando un poco más en materia, a lo que nos atañe en esta clase tiene que ver con el sistema de creencias. Y de entrada les digo que esto del sistema de creencias es algo que nosotros hemos ido desarrollando, hemos ido construyendo, hemos ido integrando en nuestra vida y que se ha ido formando en nuestra vida desde el momento mismo de la concepción hasta el día de nuestra muerte. ¿Listo? ¿Cómo así que desde el momento mismo? Claro, porque influye todo el entorno al respecto de las creencias que nosotros nos vamos formando y que vamos guardando en nuestra mente. ¿En torno como quién? Sin decir que sean los primeros o los segundos, una jerarquía, no, sino en particular la cultura o la sociedad, los medios de comunicación, la radio, la televisión y todo esto, nuestra pareja, cuando escuchamos o compartimos con esta persona, vemos lo que hace o escuchamos lo que nos dice o el cómo nos hace sentir o cómo nos sentimos cuando estamos con esas personas, pues eso va integrando en nosotros ciertas creencias que para determinados momentos pueden ser útiles o no útiles, o en términos de la tipología de las creencias. Pueden ser creencias potenciadoras o creencias limitantes. ¿Listo? ¿Quién más nos influye? Nuestros profesores, nuestros maestros, todas esas figuras que nosotros vemos que de alguna manera nos han acompañado en nuestro proceso educativo. Claramente eso también influye en nuestra mentalidad y por ende también en nuestro sistema de creencias. Por supuesto, nuestra familia, y de hecho me atrevería a decir que la familia es el primer grupo social, ¿cierto? Que influye directamente en nuestro sistema de creencias. ¿Por qué? Porque es a partir del cual, en donde empezamos nosotros nuestro proceso de desarrollo, desde el momento de la concepción y así sucesivamente. Entra el tema de familia, entra el tema luego profesores, cuando el niño va al colegio, a la escuela y escucha el tema de los amiguitos y todo lo demás. Listo, aquí, de hecho, los amigos son otra fuente de qué? De que nos ayuda a formar nuestro sistema de creencias. Y por último, y no menos importante, sino que también bastante influyente, tiene que ver con qué? Con la religión. Independientemente del credo, aquí no vamos a decir que el X, Y o Z, no, sino independientemente del credo, eso influye en qué? En nuestro sistema de creencias a través del cual nosotros vemos el mundo y nos vemos a nosotros mismos y nos desenvolvemos en él. ¿Listo? Así que toda esta red de entorno en los que nos encontramos son los que permean, influyen, ¿cierto? Salpican, por ponerlo de términos metafóricos, ¿en qué? En ese sistema de creencias que vamos formando en nuestra mente. Ahora, ya hemos hablado del sistema de creencias, ya hemos hablado de creencias, pero entonces ahorita sí veamos específicamente qué es el sistema de creencias propiamente. Y no es más ni menos que qué, que el conjunto de todas esas creencias que tenemos acá en nuestra mente y gobiernan la forma en cómo vemos el mundo y nuestra actividad en él, ¿cierto? También podríamos decir que ese sistema de creencias es como eso que opinamos sobre nosotros, sobre los demás y sobre la vida en general. Y si lo lleváramos a términos más concretos, podríamos decir que es nuestro propio paradigma personal y nos sirve como qué, como lentes, como esas gafas a través del cual nosotros interpretamos el mundo o la realidad en la que nos encontremos. ¿Listo? Para poner un ejemplo
del sistema de creencias podríamos mencionar como diferentes tópicos que conforman ese sistema de creencias. Los que te voy a mostrar a continuación no quiere decir que sean los únicos, sino que son como los generales que todos en particular tenemos. Por ejemplo, lo que creas o no acerca de Dios, si es que crees o no, o porque no creas, también ahí tiene que ver con tu sistema de creencias. Lo que crees acerca de la vida, del éxito, del fracaso, ¿cierto? Acerca de la salud, del dinero, del trabajo, de las ventas, del amor, de la familia, de la pareja, del sexo, la sexualidad, del estudio, de las emociones, de los amigos, de la diversión, lo que creas acerca de la muerte. Todos esos temas, todos esos tópicos conforman ¿qué? Nuestro sistema de creencias. Y a partir de ese sistema de creencias es que nosotros vemos e interpretamos el mundo en el que nos desenvolvemos. ¿Listo? Por esto es que se dice que una persona, independientemente de que vivan en el mismo contexto, cada una interpreta su realidad de manera diferente. La persona que está en un aula de clases, dos estudiantes, y resulta que la maestra alzó o el profesor levantó el tono de la voz y haciendo un regaño a nivel general. Probablemente uno de los estudiantes puede decir como que la profesora se puso brava. Mientras que otro estudiante podrá decir como que, ay, esta profesora me la tiene montada a mí, mírela como me mira, y probablemente ni siquiera te estaba mirando, sino que por el hecho de que levantó la voz, ya tú lo asociaste por diferentes experiencias que hayas tenido anteriores, asocias ese grito o esa levantada de la voz de la maestra como que te va a regañar directamente a ti, ¿sí? Entonces, ¿en qué influye que nosotros interpretemos de una u otra manera? Claramente que el sistema de creencias que tenemos. ¿Listo? Por ejemplo, para algunas personas podrá decir, ay, estudiar es demasiado, demasiado divertido. Para otros te dirá, es demasiado duro y demasiado complejo y es demasiado aburrido y todo esto. Esto claramente está asociado a qué? A todo lo que quizás escuchaste de tu familia que te dijo al respecto de la educación o las experiencias que tuviste o que viviste cuando estabas en tu época académica, quizás te regañaron o quizás no te era tan sencillo o tan fácil entender o comprender lo que te estaban explicando y por eso hoy dices, no, es que estudiar es aburrido, o el tema de la lectura que yo les mencionaba a ustedes al inicio, ¿no? O que les he compartido en otras clases, que a mí particularmente la lectura, mientras estuve en la escuela y luego en el colegio, la detestaba. Me mandaban a leer un libro y me lo leía básicamente porque tenía que leérmelo porque luego me iban a hacer evaluaciones, pero no era algo que yo disfrutara, ¿sí? Sin embargo, cuando entro a la universidad, pues ya le empiezo a coger amor a la lectura y hoy por hoy puedo decir que es uno de mis hobbies y hábitos favoritos, ¿listo? Ahora, ¿que me gusta leer de todo? No, hay ciertos temas en particulares que me apasionan más que otros, pero en general me gusta hoy por hoy la lectura y es básicamente gracias a qué? A un cambio de paradigma que tuve al respecto de la lectura. ¿Por qué? Porque en el colegio o en la escuela, pues como él lo veía como tema obligatorio y fuera de eso veía la lectura como aburridora y como que no tenía técnica y todo eso, pues claramente mi sistema de creencias al respecto de la lectura estaba configurado como que leer es aburrido. Y mire, si me ponen un libro, esos libros hasta huelen feo y qué pereza ponerse a leer, o esos libros no son ilustrados o no están a color, entonces pues más pereza me da leer, etcétera, etcétera, etcétera. Porque una creencia va arrasando o se va concatenando con otras creencias adicionales y es lo que conforma precisamente nuestro sistema de creencias. Y ese sistema de creencias actúa de alguna manera como si fuese una malla en donde todas están interconectadas. Lo que tú creas al respecto de la vida, pues quizás eso influye en la forma en cómo veas el trabajo y si en el trabajo quizás tienes algo que ver con ventas, probablemente o te gusten o no te guste, gracias a qué, a lo que te dijo quizás tu familia por eso de las ventas o porque quizás alguna pareja te estafó, te engañó, etcétera, etcétera. ¿Listo? O quizás porque perdiste tu salud, ¿sí? Por el tema de venta. Entonces miren cómo todo eso, esos temas se van entremezclando entre ellos y es lo que definen o es lo que sustentan más bien la forma en cómo vemos el mundo y cómo nos movemos en él. Y claramente también el cómo nos vemos a nosotros mismos, qué tanto confiamos en nosotros mismos y cómo nos desenvolvemos. ¿Listo? Así que vuelvo y digo, sistema de creencias no es más ni menos que todo el conjunto de creencias, así como un sistema informático. Tiene que ver con todos los programas informáticos que hacen operar, por ejemplo, un computador o todo el sistema que hace operar como tal un celular o un electrodoméstico, etcétera, etcétera. O el sistema solar, pues que está conformado por Sol, planetas, asteroides, etcétera, etcétera. ¿Listo? Así que, volviendo nuevamente al sistema de creencias, entendámoslo como conjunto de creencias que operan o que están en nuestra mente. ¿Listo? Ahora, estos conceptos, lo que le decía, no son conceptos sueltos sin relación alguna entre ellos. Ya veíamos cómo estos se van interconectando, ¿cierto? Sino que
al interconectarse van formando una trama o una red, por llamarlo algo de otra manera, ¿sí? Que da lugar a qué? A las pautas de interpretación de las futuras experiencias o de las experiencias que vayas viviendo en el día a día. Por esto es que a veces también es que decimos, uy, es que me da miedo aventurarme a ser emprendedor porque no soy bueno en ventas y le tengo mucho miedo al fracaso. Entonces, ahí está operando como tal el sistema de creencias al respecto de qué, el emprendimiento, conectando qué, diferentes tópicos. Y eso porque quizás en mi familia vi que una persona, o vi que un tío, un primo, o un papá, o un hermano, como que quiso emprender y no le fue tan bien. Entonces ahí toda esa trama es lo que de alguna manera nos hace a nosotros interpretar el mundo y movernos en él ante las experiencias del presente y por supuesto también las futuras experiencias, que ahí es donde entra, vuelvo y digo, el tema del miedo o el tema también quizás de la ansiedad, porque no sé cómo va a ser, etcétera, etcétera. ¿Listo? Este sistema de creencias nos crea un filtro y con base a ese filtro, como decir cuando nos ponemos unas gafas, ¿sí? Con base en ese filtro, tomamos nosotros decisiones, nos conducimos por el mundo, influye en la forma en cómo nos sentimos y pensamos en todos los momentos del día. Obviamente, esto no es de manera, ¿cómo es que se dice? Esto no es de manera consciente todo el tiempo, sino que, ¿qué? Sino que muchas de esas creencias van operando de manera subconsciente, que ahorita es que les voy a mostrar de manera un poco más gráfica para que se comprenda mejor. Lo importante era lo que les decía a ustedes al inicio, lo importante de todo este sistema de creencias es que es dinámico y siempre viviente. ¿Por qué? Porque lo vamos nutriendo, le vamos integrando nuevas creencias a lo largo de nuestra vida, ¿cierto? Más también podemos modificarlo o podemos reconfigurarlo, así como un computador, un ingeniero de sistemas o uno de estos informáticos, saben qué programa debo meterle al sistema operativo, ¿para qué? Para que funcione mejor. Asimismo, también con nuestra mente. Y ahí es donde entra en juego todo este tema de la programación neurolingüística como una herramienta o como un modelo más bien que nos sirve a nosotros ¿para qué? Para reprogramar ese sistema de creencias. Y por supuesto, si este mes de que estamos hablando sobre las creencias, en la clase número 37, es decir, dentro de 15 días, es donde les voy a estar mostrando los 4 pasos fundamentales para nosotros poder reprogramar nuestras creencias y con este poder actualizar, metafóricamente hablando, nuestro software mental. ¿Para qué? Para tener una mejor visión del mundo, de nosotros, de la vida y por supuesto también del desempeño que vamos teniendo en él. ¿Listo? Así que con esto voy a hacer una pausa por aquí para revisar si hay alguna pregunta o comentario. Déjenme, yo miro. No, no hay ninguna pregunta. Recuerden, si tienen preguntas, las pueden ir dejando por allí y la vamos respondiendo a lo largo de la clase, o si no, también al final de la clase, pues también me quedo un par de minutos para responder las inquietudes que quizás no haya respondido a lo largo de la clase, ¿vale? Segunda idea o segundo punto del que vamos a estar hablando es el cómo se forman las creencias en nuestra mente. ¿Listo? Porque hay 3 formas en particular, ¿sí? O sí, 3 formas en particular o 3 maneras principales que nos van a nosotros condicionando y que claramente influyen en nuestro sistema de creencias. La primera de ellas tiene que ver con la programación verbal. ¿Cómo así que la programación verbal? Sí, es todo eso que nosotros hemos ido escuchando a lo largo de la vida, tanto de otros como de nosotros mismos, ¿cierto? Sobre un tema, sobre un ámbito, sobre un área, sobre una persona, sobre, ¿sí? Todo eso que vamos escuchando una y otra vez, pues al final nos la terminamos creyendo, ¿cierto? Y más si se hace de manera repetitiva, y no solo de manera repetitiva, sino que también va cargado de un componente emocional importante, que ahí es donde entra en juego la programación neurolingüística, que menciona como parte del modelo que la programación o de estas declaraciones, afirmaciones, más la emoción, y producen en nosotros, ¿qué? De alguna manera, ese sistema de creencias en nuestra vida. ¿Listo? Así que todo eso que vayamos escuchando de la radio, de televisión, de nuestro papá, de nuestra mamá, lo que escuchamos en la misa o del pastor o del gurú o del profesor o del amigo, de la pareja, etcétera, etcétera, todo eso que vamos escuchando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, pues de alguna manera se va quedando también programado en nuestra mente. ¿Listo? Ese es como una forma o un canal, ¿para qué? Para formar ese sistema de creencias, porque ellas no van apareciendo así del azar o de la nada, no. Eso va siendo un proceso que muchas veces es de manera inconsciente, ¿sí? Que se van integrando como tal esas creencias en nuestra mente. El segundo punto, y va de hecho muy concatenado o muy unido al primero,
tiene que ver con qué, con los modelos de referencia, que es como esas figuras de nosotros de autoridad que vimos a lo largo de nuestra vida, como nuestros padres, nuestros hermanos mayores tal vez, nuestros amigos que veíamos como, wow, un gran referente, o el profesor o la profesora, o el cura o el pastor, ¿sí? Todos esos, lo que vimos viendo de esos modelos de referencia, lo que lo veíamos como modelo, claramente influyen en nuestro sistema de creencias, según lo que le escuchamos de ellos o lo que nos decían directamente a nosotros, pues lo vamos también integrando si es que va entrando en consonancia con nosotros. ¿Listo? Y ese es el segundo, la segunda forma en cómo se va condicionando, se va creando esas creencias o sistema de creencias en nuestra vida. Y finalmente, la tercera forma tiene que ver con los incidentes concretos. Dicho de otra manera, es básicamente las experiencias que vas teniendo a lo largo de tu vida. Eso confluye en qué? En tu sistema de creencias. Por ejemplo, si yo recuerdo mucho cuando yo estaba niño, tendría yo creo que por ahí unos 8 años, que yo iba para la casa de una amiga e iba con ella y con su hija, ¿cierto? Eh, Íbamos pasando la carretera, salíamos del colegio e íbamos a pasar la carretera, ¿cierto? Y resultó que mientras se iba pasando la carretera, una moto la atropelló a la señora, es decir, a la amiga, a la mamá de mi amiga. Claramente, yo me acuerdo como si hubiera sido ayer y a pesar de que estaba muy chiquitico. Entonces, hoy por hoy, ¿sí? No me atormenta, pero sí me hace tener mucha precaución al momento de ir a cruzar una calle, ¿sí? ¿Por qué? Por ese incidente concreto, que claramente al verla ahí desmayada, porque la atropelló una moto y bastante fuerte, le sacó sangre, y bueno, se fue de clínica y demás, eso influyó en que hoy por hoy yo siga teniendo mucha precaución al momento de pasar una carretera. ¿Listo? Y eso también pues se lo transmito de manera, no con miedo, sino más bien de seguridad también, en cierta manera, también a mis sobrinos, ¿sí? O cuando voy con alguien, yo no, espero un momentico, hayan parado todos los carros, o si estamos cerca de un semáforo, pues vamos y pasemos más bien por el semáforo, etcétera, etcétera. ¿Gracias a qué? A ese incidente. También eso desde el punto de vista traumático o fuerte o doloroso, más también podríamos verlo como incidentes concretos de maneras positivas. Por ejemplo, la persona que siempre fue muy buena académicamente en el colegio y demás, y constantemente los padres le decían, ah, es que tú eres muy, estamos orgullosos de ti, o es que tú eres muy inteligente, o escuchabas a los profesores decirle a tus papás como que no, es que este niño o esta niña es muy bueno, es bastante participativo, bastante participativa, le ayuda o le gusta ayudar a sus compañeros, a sus compañeras. Todo eso también influye en qué? En su sistema de creencias y su nivel de autoconfianza al respecto de qué, por ejemplo, de lo académico. ¿Listo? Incidentes concretos. La persona, por ejemplo, que su pareja la engañó, la traicionó con otra persona y le fue infiel y demás. Probablemente le queda luego una creencia, es que todos los hombres son cortados con la misma mujer, con la misma tijera, o si fue un hombre dice, no, es que todas las mujeres son malas o bandidas, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, cómo la programación verbal, los incidentes concretos y los modelos de referencia que nosotros vamos teniendo son los que van influyendo en nuestro sistema de creencias. De hecho, me quiero detener un poquitico nuevamente aquí en estos modelos de referencias, hoy en la era digital, que hablamos de los famosos o famosas influencers, ¿sí? Es a quienes realmente nosotros estamos siguiendo a través de redes sociales y qué estamos viendo y escuchando de estas personas y cómo eso influye también en nuestro sistema de creencias. Hoy por hoy con el tema de los memes, ¿sí? Todo eso influye claramente en qué, en nuestro sistema de creencias. Así que la invitación aquí con esto, ¿sí? Es a que vayas tomando conciencia y revisando quiénes han sido a nivel de pasado tus modelos de referencia y quiénes vienen siendo hoy tus modelos de referencia, porque ya estás dándote cuenta de que eso influye en la forma en cómo ves el mundo. Lo mismo en la programación verbal, no solamente de lo que escuchamos de papá, de mamá, del amigo, el profesor, el medio de comunicación y demás, sino también de la música que escuchamos. ¿Sí? Por eso es que yo particularmente suelo ser muy cuidadoso y que por voluntad propia no escucho normalmente esa música que invita del despecho y del dolor y es que yo no nací para mí, yo no nací para amar, nadie nació para mí, o algo así, o que no tengo vida de rico, pero que se pasa muy rico y que, bueno, no sé, esos ciertos tipos de canciones que influyen directamente ¿en qué?
en nuestra programación, o esos que invitan, o esas canciones que invitan también, que como me la hicieron, me la vas a pagar, invitan como a la venganza, o al rencor, o al odio, al resentimiento y todo eso. Pues claramente todo eso influye en qué, en el sistema de creencias, y el influir en el sistema de creencias influye, por supuesto, en nuestras emociones, sentimientos y hasta en nuestros estados de ánimo. ¿Listo? Entonces, por eso es que dejo aquí como la invitación abierta de que vayas revisando y vayas tomando conciencia de cada uno de estos grupos, quiénes han sido en el pasado y quiénes están siendo hoy, y cómo eso realmente aporta o no aporta a la vida que te quieres crear. Por ejemplo, para el caso de la música que les digo yo, pues yo no es que no, por voluntad propia no la escucho, pero si estoy en una discoteca y probablemente hasta la cante, pero porque es del mismo momento, pero no por voluntad, te voy a poner música de cantina y no, a mí particularmente no me gusta al respecto de los modelos de referencia. Hay ciertos influencers, por ejemplo, yo cuando estoy en redes sociales y veo una persona que pone una vez, dos veces y hasta tres veces, le doy como tres oportunidades y veo contenido que particularmente yo no conecto y digo, no, esto realmente no me aporta a mi vida, pues yo fácilmente puedo decir, dejar de seguir. ¿Listo? Así que la invitación también es simplemente a ir tomando conciencia, porque claramente eso está influyendo en qué, en la forma en cómo vemos y nos comportamos en el mundo y nos vemos a nosotros mismos. ¿Listo? Así que, adicional a esto, la otra invitación, ¿sí? Que de hecho quedó como parte de la tarea o sugerencia de actividad de la clase pasada, al respecto de qué creencias potenciadoras y limitantes tienes tú en este momento, pues la invitación para seguir con ese ámbito, para que cuando lleguemos a las siguientes dos clases donde vamos a ver cómo reprogramar una creencia, ¿sí? Pues ahí ya tengas como el insight o tengas ahí como los insumos para poder hacerlo, es que te hagas esas preguntas que están ahí abajo, ¿sí? ¿Qué oías normalmente cuando eras pequeño o pequeña? ¿Qué veías cuando eras pequeño o pequeña? ¿Y qué experimentaste cuando eras pequeño o pequeña? Son tres preguntas fundamentales que nos ayudan a qué? A identificar creencias. Aquí lo podrían ustedes combinar con qué. ¿Qué veías? Aquí me devuelvo un poquitico. Aquí. ¿Qué veías o qué escuchaste cuando eras pequeño acerca del dinero? ¿Qué escuchaste? No, escuchaba a mis papás peleando por el dinero, o escuchaba a mi mamá llorando porque no tenía dinero, o por el contrario, escuchaba que el dinero era bueno, que ayudaba a las demás personas, que nos ayudaba a lograr sueños, que era una energía positiva, no sé. La idea es irte preguntando, escoge uno de los tópicos que estás viendo, por ejemplo, ahí en pantalla, u otro, que tenga sentido para ti en este momento de tu vida para empezar a explorar un poco más, y hazte esas tres preguntas. ¿Qué veías cuando eras pequeños al respecto de ese tema que hayas escogido? ¿Qué escuchaste cuando eras pequeño hacia ese tema? ¿Y qué experimentaste cuando eras pequeño al respecto de eso? Por ejemplo, si hablamos de el trabajo, ¿qué oías cuando eras pequeño o pequeña acerca del trabajo? ¿Qué veías cuando eras pequeño o pequeña acerca del trabajo? ¿Y qué experimentaste tú cuando eras pequeño o pequeña acerca del trabajo? O también, ¿qué has experimentado tú en experiencias pasadas, valga la redundancia, a nivel de trabajo? Y eso te va ayudando a identificar la forma en cómo estás viendo el trabajo el día de hoy. Y así pudieras hacerlo con cualquiera de los temas al respecto de la pareja, o del amor, o del sexo, o de Dios, o de la religión, o del dinero, o del éxito, del fracaso, de la vida, de la muerte, etcétera, etcétera. ¿Listo? Aquí son como ideas para que ojalá esto no se quede simplemente en mera teoría, sino por el contrario, que las vayan aplicando a su propia vida y pues les vaya siendo de utilidad. ¿Listo? Todo ese sistema de creencias, aquí para hacerlo a nivel de metáfora, ustedes han conocido, porque se las he mostrado en otros momentos, la metáfora esta del iceberg. Todas esas, nuestra mente consciente, nuestra mente lógica, racional, que vamos nosotros percibiendo y viendo en el día a día, ¿cierto? Todo eso, aquí en la mente consciente está básicamente lo que veí, lo que ves, lo que escuchas, lo que sientes y todo eso. Y todo esto lo mandas ¿a dónde? A tu mente inconsciente, que es lo que está por debajo. Pues espérate que no me quiere pasar. A nuestra mente inconsciente, a nuestra mente subconsciente, ¿sí? Allí es donde se almacena, digamos, todo ese sistema de creencias, ¿cierto? Que vamos sintiendo y que vamos formando a lo largo de nuestra vida. Por eso es que muchas de esas creencias nosotros decimos, porque es que a mí no me va bien con el dinero. Y desde tu mente consciente, lo único que sabes es que no te va bien con el dinero.
pero en tu mente inconsciente es quizás porque tienes creencias de que tener dinero es malo, que el dinero corrompe a la gente, o que tener dinero es peligroso porque de pronto lo secuestran, o que tener dinero crea problemas en mi familia, o que el tener dinero crea inconvenientes. Entonces, por eso cada vez que recibes dinero, como que el dinero como que se esfuma, ¿sí? O el tema de la pareja, ¿sí? También a nivel de pareja, a nivel de mente consciente dice, es que no es fácil para mí conseguir pareja. Pero a nivel subconsciente, ¿cuál es el sistema de creencias que está soportando ese resultado? ¿Listo? Porque nuestra mente subconsciente es importante tener en cuenta que es reactivo, reactiva y rápido, ¿sí? Constantemente, ¿por qué? Porque necesita básicamente ayudarnos a nosotros a sobrevivir. Y este funciona también como un computador que va guardando todos esos estímulos, esas experiencias y los va guardando allí para que luego simplemente sea a través de diferentes cosillas o estímulos que veamos en el exterior, ¡puf! Sale a relucir nuestra creencia, pero a manera de qué? De comportamiento. ¿Listo? El sistema, la mente subconsciente no se rige por la lógica, ¿sí? Y de eso vamos a estarlo hablando, profundizando un poco más en la siguiente clase, que les voy a estar hablando de cuáles son esas leyes propiamente del subconsciente y por qué es importante tenerlas en cuenta, porque eso nos va a servir de base, ¿para qué? Para poder nosotros reprogramar nuestras creencias. ¿Listo? Así que tengamos en cuenta esto, de que a nivel de metáfora, en nuestro subconsciente es donde se guardan todas esas creencias o donde se almacena básicamente el sistema de creencias que hemos ido formando nosotros a lo largo de nuestra vida y que al igual que un computador podemos reprogramarlo o hacerle una actualización mental, porque esas creencias limitantes, que son las que nos impiden sentirnos bien o que se ponen como un obstáculo para el logro de nuestros objetivos, digamos que metafóricamente hablando, podrían ser como esos virus mentales que le entran a nuestro software mental y que no nos permiten avanzar o no nos permiten lograr los resultados que queremos lograr. ¿Listo? Así que para que lo tengamos en cuenta y volvemos en la siguiente clase, vamos a estar profundizando un poquitico más en esto del inconsciente, ¿vale? Así que para resumir, el sistema de creencias, ya sabemos, se va formando a partir de lo que hemos aprendido, de nuestra educación, de nuestras experiencias y también de nuestro entorno. ¿Listo? Y los dejo aquí con esta frase de Alejandro Jodorowsky para terminar este segundo punto, que nos dice, tus creencias no son más que contratos sentimentales que has firmado cuando niño con tu familia. Y a esto yo le agregaría, no solamente esos contratos que hemos firmado desde que éramos niños con nuestra familia, sino posteriormente con nuestros maestros cuando fuimos adolescentes, o con nuestra pareja o exparejas cuando hemos ido siendo ya adultos. ¿Listo? Así que para ver revisando cuáles están siendo esos contratos sentimentales que has ido firmando con tus padres, con tus amigos, con tus exparejas, con tus profesores, y cuáles de esas están siendo útiles o no útiles, especialmente las que no están siendo útiles para este momento de tu vida. Porque allí puede estar la respuesta a eso que te has estado preguntando de por qué es que no me va bien en los trabajos, por qué es que no puedo ascender, por qué es que no confío lo suficiente en mí, por qué es que no he podido conseguir pareja, por qué es que no he podido tener esto. ¿Listo? Ahí puede estar la base, ¿vale? Así que antes de entrar a nuestro último punto, déjenme yo reviso por aquí si tenemos preguntas. No. Perfecto. Entonces, vamos a mirar las tipologías de creencias a partir del modelo PCM. ¿Y cuál es el modelo PCM? No es más ni menos que los tres tipos de creencias. PCM es la sigla para creencias de posibilidad, de capacidad y de merecimiento. Vamos a ver cada una de ellas. Las creencias de posibilidad es básicamente la creencia que nosotros podemos tener de que algo pueda o no ocurrir. Así que si tú sientes que es posible lograr eso que te estás proponiendo, eso que estás diseñando, ese objetivo que estás estableciendo, o sea, si no sientes que es posible, pues claramente eso se va a conectar con un sentimiento de qué? De desesperanza. Y al conectar con ese sentimiento de desesperanza, no va a importar absolutamente cuáles sean todas las capacidades que tenga, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya en el fondo tú sientes que no es posible para ti lograrlo o alcanzarlo. ¿Listo? Ahorita lo vamos a ver un poquitico más a manera de ejemplos. El segundo tipo de creencias, desde este modelo PCM, estamos hablando de las creencias de capacidad y son el conjunto de conocimientos, experiencias y recursos, ¿cierto? Que tiene una persona, que tienes tú, para poder realizar algo. Ahora, la otra cara de esto es que si tú no te sientes capaz de lograrlo, esto claramente se va a conectar con un sentimiento de ¿qué? De impotencia.
Y al tener ese sentimiento de impotencia, pues nos hacemos más pequeñitos, nos sentimos menos y claramente nos autosaboteamos el poder alcanzar ese nuevo objetivo. Nos autosaboteamos el poder integrar un nuevo hábito a nuestra vida. Nos autosaboteamos el poder nutrir nuestras relaciones, porque recordemos que las creencias actúan o que de alguna forma son como la base de nuestra conducta y de nuestros resultados. ¿Listo? Así que ese es el segundo grupo. Y el tercer grupo que tiene que ver con el merecimiento, y es básicamente sentir que mereces ser, hacer, lograr o recibir ese objetivo, ese premio que te has propuesto. ¿Gracias a qué? Al esfuerzo que has puesto para lograrlo. Si la persona o si tú no te sientes merecedora de poder lograr ese objetivo, si no te sientes merecedor, merecedora de poder integrar ese nuevo hábito a tu vida, si no te sientes merecedor o merecedora de ese nuevo cargo que te han dado, pues claramente se va a conectar con qué? Con esa ausencia de méritos que te van a llevar a renunciar hacia eso que has logrado, ¿sí? Y si es que lo has logrado, y si no lo has logrado todavía, pues claramente te vas a autosabotear, va a funcionar como mecanismo de autosabotaje. ¿Para qué? Para decir, ok, como no lo merezco, mejor mi trabajo para hacerlo. ¿Listo? ¿Conocen personas así? O quizás eso te esté tocando a ti. Ahora, Jan, pero esto, ¿cómo lo pudiésemos ver de manera más clara? Ya se lo voy a mostrar a través de un ejemplo, combinándolo con lo que vimos en la clase pasada, que tiene que ver con las creencias potenciadoras y limitantes. Porque estas dos, como dos grandes grupos, potenciadoras y limitantes, actúan en consonancia de este modelo de posibilidad, de capacidad y de merecimiento. Para nosotros poder diseñar una nueva vida para tener bienestar, para lograr los objetivos que nos hemos propuesto, para integrar un nuevo hábito en nuestra vida, claramente tenemos que tener en cuenta estos tres porque probablemente en alguno de ellos es que nosotros decimos por aquí es que está y por eso es que yo me autosaboteo el alcanzar ese objetivo, porque quizás lo veo posible, pero no me siento capaz y mucho menos merecedor. Entonces ahí está como, esto funciona como si fuese una mesa de tres paticas, ¿sí? En donde está solamente una buena, pero las otras dos están chuecas, entonces claramente influye en tu conducta. O por el contrario, dicen, no, para mí sí es posible poder llegar a ese puesto dentro de la compañía XYZ, pero resulta que no me siento capaz. No, es que como que me falta estudiar, es que todavía no hablo inglés, es que probablemente sea desde el realismo, listo. Si es desde el realismo, pues ¿qué puedes hacer para mejorarlo? Pero si aún teniendo un currículum espectacular, ¿cierto? Y aún viendo que en la empresa te ofrecen la posibilidad de poder ascender, ¿qué es lo que pasa? Hay posibilidad, pero no hay capacidad. Entonces ahí está una patica faltándole. O peor aún, que hay posibilidad y te sientes capaz, pero no te sientes merecedor. Resulta que es posible ascender, eres capaz porque tienes todas las habilidades y capacidades, pero resulta que dicen, no, es que yo no me lo merezco. No merezco que me den ese nuevo puesto, no merezco tener un nuevo salario, no merezco liderar un nuevo equipo, no merezco integrar o tener nuevos proyectos. Y al no tener ese merecimiento, pues claramente vas a hacer lo posible para autosabotearte el llegar a ese nuevo cargo. Esto por poner un ejemplo en particular, pero miremoslo de esta manera ya de manera integrada. Entonces, aquí tenemos los tres tipos de creencias, de posibilidad, de capacidad y de merecimiento. Para cada una de ellas, cuando te propongas un objetivo, o integrar un nuevo hábito, es importante preguntarte qué tan posible para ti es lograr ese objetivo y respóndete de manera honesta, sincera contigo mismo, contigo mismo. Al igual que la capacidad, qué tan capaz te sientes de lograr ese objetivo, qué tan capaz te sientes de integrar ese nuevo hábito, qué tan capaz te sientes de transformar ese mal hábito, ¿sí? Porque funciona para ambos casos. Y qué tanto mereces lograr ese objetivo, qué tanto mereces integrar ese nuevo hábito. Eso desde el punto de vista como transversal. Ahora, si lo integramos a nivel de arriba o a nivel superior, vamos a tener las creencias potenciadoras y a nivel inferior vamos a tener las creencias limitantes. De acuerdo a las respuestas que vayas teniendo, pues las vas ubicando. ¿Qué tan posible es para ti? Sí, para mí es posible porque, entonces ahí ya lo podrías poner como una precreencia potenciadora. O si te dices cosas como que no, para mí no es posible porque, ahí ya vendría siendo una creencia limitante que va a ser importante cuestionar para ver qué tan real es esa creencia, porque probablemente por ahí puede estar el factor de que te estés autosaboteando tu propio éxito. ¿Listo? Para poner algunos ejemplos, simplemente como indicios de cuáles pudieran ser creencias potenciadoras o limitantes. Por ejemplo, a nivel de posibilidad, cuando pienses o sientas o creas
que es alcanzable, es posible, es probable, es factible, es desafiante, ahí podríamos estar hablando de que son creencias potenciadoras y que te van a ayudar para lograr ese objetivo. A nivel de capacidad, cuando dices es que tengo esto y lo puedo lograr, es que yo puedo generar, o es que yo puedo desarrollar, o es que yo produzco, yo construyo, todo esto son indicadores o indicios de que estamos hablando de creencias potenciadoras desde el ámbito de la capacidad. Y del merecimiento cuando te dices cosas como es que yo soy digno, digna de, o yo valgo por esto y esto, reconozco en mí la habilidad para, o me permito ser, o me doy permiso de ser y hacer esto y esto, agradezco y elijo esto y esto, o me doy, o acuerdo conmigo mismo, conmigo misma, poder llevar a cabo esto y esto. Ahí estamos hablando de creencias potenciadoras desde el punto de vista del merecimiento. Ahora, la otra cara de la moneda, estamos hablando a nivel de posibilidad como limitantes, no es posible, para mí no es probable, es muy difícil, es poco alcanzable, ¿sí? Si tus respuestas vienen dado como por este lado, pues ahí estamos hablando de creencias limitantes que sí o sí va a ser importante que cuestionarlas para ver qué tan real son, porque vuelvo y digo, quizás ese es el factor por el cual no estás avanzando en tu camino de desarrollo, tanto personal como profesional. ¿Listo? A nivel de capacidad como creencia limitante, cuando empiezas algo como que no tengo, me falta mucho, no es suficiente todavía todo lo que he estudiado, o no soy suficiente todavía como persona, o no puedo hacerlo porque me da miedo, no puedo. Todo esto funcionan como creencias allí, limitantes al respecto de la capacidad. Y al nivel de merecimiento, como limitante, estaríamos hablando de no soy digno de, no tengo permiso de, no merezco por, ¿sí? O debo o tengo que, cuando lo sientes como una obligación, ¿cierto? O no me reconozco lo valioso que soy, lo valiosa que soy, o no sé lo que valgo. Todo esto está ahí dándote los indicadores de creencias limitantes desde el punto de vista de merecimiento. Entonces, miren aquí, a través de este modelo, cómo se integran los dos grandes grupos de potenciadoras y limitantes con este modelo de PCM. ¿Listo? Ahora, dependiendo del nivel en el que te encuentres, es decir, a nivel de potenciador o a nivel de limitante, esto nos va a conectar con una recompensa o con unos logros. ¿Cuáles son? Si estás desde el punto de vista de las potenciadoras, es decir, cuando haces la evaluación, te respondes esas preguntas y ubicas tus creencias en la parte superior, estaríamos hablando de que te estás conectando contigo mismo, con los demás, puedes generar un impacto y puedes generar influencia tanto en ti como quizás en el entorno en el que te encuentres. Caso contrario, si tus creencias están más alineadas desde el punto inferior, estaríamos hablando de una sensación de separación, cayendo en una posición de víctima y de automanipulación o también de autosabotaje, que es el que vamos a estar hablando en la próxima clase. ¿Listo? Así que este es el ejercicio que a mí particularmente me gusta trabajar cuando estoy haciendo las sesiones de coaching 1 a 1 en especial, ¿cierto? Con una persona donde empezamos a explorar a partir de ese objetivo que se ha propuesto, ¿cuál es la meta? Alinear ese sistema de creencias para que esas creencias potencien la conducta. ¿De qué? Que lo impulse a lograr ese objetivo que se ha propuesto. ¿Listo? Así que esto era lo que les quería compartir al respecto del sistema de creencias y espero que así de manera autodidacta pues lo pueden ir desarrollando, ¿vale? No les digo a nivel de coaching 1 a 1 porque en este momentico ya tengo cerrada la agenda para este segundo trimestre. Volvería a abrir agenda ya para el tercer trimestre. Yo les estaré avisando cuando tenga nuevamente agenda disponible para esas sesiones en particular. ¿Listo? Ahora, para cerrar, venga, yo miro si tenemos por aquí preguntas, comentarios. No. Les dejo con esta frase de Buda, que somos lo que creemos que somos y todo lo que somos es el resultado de ¿qué? De nuestros pensamientos. Y con nuestros pensamientos es que construimos nuestro mundo. Así que vuelvo y digo, la invitación es a que ojalá no te quedes con esto de manera teórica, sino que vuelvas y lo repases. Si estás en vivo y lo estás viendo luego en YouTube, vayas haciendo las pausas y vayas tomando nota de esas preguntas, de las respuestas que lleguen a ti, de esas preguntas que te voy haciendo, que te voy sugiriendo. ¿Para qué? Para que esto realmente tenga un impacto en tu vida, porque en últimas depende de ti que esto lo pongas en práctica, porque la invitación que siempre me gusta, o la frase que me gusta poner aquí de relevancia es que por favor no me crean todo lo que les dije, sino por el contrario que lo comprueben con su propia experiencia. Así que no siendo más, me quedo resolviendo preguntas o comentarios que tengan y si no, nos vemos en la próxima. Chao, chao.